Hola, ¿me escucha? Sí. Hola, hola. Hola. ¿Ya? ¿Ahí se me escucha? Ah, sí, ahí. Ya, bueno. Hola, yo soy Esaú Medina. Muchas gracias por venir. Ah, bueno, yo soy estudiante del Magíster de acá de Acústica y Vibraciones. Les voy a presentar rápidamente un pequeño vistazo a lo que fue mi trabajo de tesis. Que bueno, preevaluación de la calibración sonora en entornos de la realidad virtual utilizando Audio Ambisonics. Lo siento por el nombre tan largo, fue lo más corto que se pudo. Y bueno, vamos a ver igual de manera muy rápida algunos conceptos, algunas aplicaciones de estas tecnologías. Voy a hablar un poco del proyecto y sus resultados. Y ojalá después podamos conversar un poquito, pido tiempo. Así que muy rápido. Solo quiero mostrarles unos conceptos que se van a repetir, entonces como para hablar todos el mismo idioma un ratito. Bueno, la representación sonora es un aspecto fundamental en la percepción auditiva humana y es un fenómeno que está bastante estudiado. Y bueno, depende de muchas cosas, pero particularmente de la forma de nuestra cabeza, de nuestros oídos. Em, y también de las características espectrales, o sea, en frecuencia y otras cosas del sonido. Ya, o sea, también del sonido que estemos escuchando, depende de cómo localizamos los sonidos. Em, bueno, hay varias maneras de evaluar este parámetro y uno de ellos es hacer test o pruebas auditivas. Em, y aquí hay una pequeña discusión, digamos, en el mundo científico y es que eh, a pesar de ser un fenómeno estudiado, no hay como una normativa estándar. O sea, entonces los métodos que se han utilizado para medir siempre son como de forma libre. Entonces ahí hay un poco esa discrepancia. Así que, bueno, ahí nosotros también encontramos un pequeño espacio de estudio. Eh, bueno, y una manera de evaluar que se ha utilizado sobre todo en los últimos años es el audio ambisonics, que bueno, igual explicarlo es como muy amplio y muy largo, pero básicamente es un método de codificación de audio que sirve para representar un sonido en un campo tridimensional. Eh, y bueno, se ha aplicado en muchas cosas justo como la realidad virtual, en videojuegos, también en creación artística. Y bueno, como les decía, eh, sirve para capturar, codificar y reproducir el sonido, ya sea a través de micrófonos o con audios como individuales. La cosa es que uno puede generar, digamos, como una esfera de energía acústica y ahí posicionar como sonidos. Cuando nosotros tomamos un sonido y lo posicionamos en ese espacio tridimensional, em, se le llaman fuentes virtuales. Ya. Una de las bondades de Ambisonics es que es adaptable a distintos sistemas de reproducción. Uno puede utilizar audífonos para un sistema binaural o a través de altavoces, algún sistema, un arreglo de altavoces. Entonces, eso permite bastante flexibilidad. Igual esto es, explicar esta teoría tomaría muchísimo. Solamente quería explicar aquí que hay una parte de Ambisonics que se llama orden de Ambisonics, que básicamente nos ayuda mientras nosotros, bueno, Ambisonics decodifica el audio en unas funciones que llaman armónicos esféricos, ¿ya? Que es para justo tratar de recrear ese campo tridimensional. Y básicamente el orden de Ambisonics lo que tiene es que mientras uno sube más el orden, si se fijan, va teniendo como más componentes de esa esfera, ¿ya? Entonces nos va dando como una mayor resolución espacial del campo sonoro. Pero bueno, todo siempre tiene un costo, ¿no? Entonces acá el costo es que a mayor orden de Ambisonics, mayor recursos de hardware o computacionales también necesitamos. Así que ahí siempre hay que tratar de hacer un balance, un compromiso, dependiendo de lo que uno quiera reproducir o representar. Bueno, igual la realidad virtual, yo creo que ahí todos estamos un poco más familiarizados, como que ahí lo tenemos en el imaginario colectivo. Em, Básicamente es una tecnología que está como muy presente ahora y lo interesante acá es que ha logrado como posicionarse en otras cosas que no sean solo como el gaming o el entretenimiento.
ha ido buscando como se ha posicionado en otros nichos, pero siempre viene como bien junto con el concepto de gamificación, que ¿qué es? Es la práctica de tomar prestados conceptos de actividades lúdicas y llevarlos a actividades no lúdicas. Y eso se hace en todos lados, o sea, como en las aplicaciones, no sé, del súper, ¿no? Como, ahora acumulaste tantos puntos y sale así, ¡pin!, el regalito, ¿no? Y eso es un concepto de gamificación también. Em, entonces, como que aprovechando todos estos conceptos y todo este universo de gamificación, se ha tomado para distintas aplicaciones, como dije, que no son solo enfocadas al entretenimiento. También se han hecho, aquí hay varias investigaciones, ahí se las voy a mostrar después, pero se pueden usar en el campo médico, en el campo del entrenamiento para ingeniería, incluso, por ejemplo, en galerías virtuales de arte. Por acá recién creo que los estudiantes de primero, o eran de primero antes, por ahí los veo algunos, hicieron un trabajo así, como una galería de arte virtual. Así que ahí podemos ir viendo como ejemplos de no solamente llevar a alguien, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, este proyecto está enmarcado en el proyecto SamLabs y este es parte de una tercera etapa de investigación en audio inmersivo. Básicamente lo que se hizo previamente fue evaluar la localización de fuentes virtuales de las que hablábamos hace rato en el laboratorio de arte y tecnología, digamos de manera un poco más convencional. Y entonces acá decidimos que sería interesante evaluar cómo podíamos hacer esos test de localización asistidos por realidad virtual y gamificación. Así que para esto hubo que hacer una revisión bibliográfica bastante amplia, la cual igual no voy a mostrar todo, pero aquí hay algunos artículos que ahí si quieren después pueden consultar, que básicamente los tomamos un poco como pilares para generar una aproximación, digamos, cercana a ello, que básicamente trataban eso de replicar experimentos de localización de sonidos en ambientes virtuales. Y por ejemplo, el de hasta la izquierda, ese no se enfocaba en eso, pero ese integraba el audio Ambisonics a través de un software independiente de la parte gráfica y lograba como comunicar la parte visual y gráfica con audio Ambisonics por otro software. Así que igual también nosotros ahí vimos que estaba como bastante el movimiento, digamos, interesante. Y claro, estaba el antecedente que les mencioné, estaba este test que se hizo, que lo hizo Martina Guibert, supongo que algunos lo conocerán. Y bueno, entonces teníamos ese antecedente y sabíamos que había un impacto de la realidad virtual y la gamificación en otras áreas, ¿no?, de estudio. Así que decidimos hacerlo y generar una especie de comparación del test anterior de Martín Aguilar, como para tener esa comparación en condición de sin realidad virtual con realidad virtual. Bueno, acá les voy a explicar más o menos lo que tratamos de evaluar nosotros. Tratamos justo de generar un campo esférico y ahí colocar distintas fuentes virtuales. Entonces tratamos de evaluar la localización horizontal en el plano horizontal. Aquí imagínense que está alguien parado ahí dentro, en medio. Entonces se evaluaron posiciones que estaban así en azimut se le llama, ¿no?, como alrededor. Y también se evaluó qué pasaba si había fuentes virtuales que estaban un poco más arriba, como para también, porque ese es parte de la percepción auditiva, que en localización como que los humanos no estamos como tan hechos para eso. Entonces queríamos igual ver un poco ese límite, ese umbral. Y bueno, para lograr evaluar esto, tuvimos que valernos de dos herramientas. Una de ellas fue Unreal Engine para toda la parte del desarrollo de realidad virtual, que bueno, igual básicamente es un lenguaje de programación, digamos, y es de tipo visual, así que uno
pone bloquecitos y va como conectando cablecitos ahí. Acá le llaman, a ese tipo de abstracciones le llaman blueprints, ¿ya? Pero básicamente son cajitas que uno va conectando. Y bueno, nos permite bastante flexibilidad en la parte tanto de gamificación como gráfica. La limitación que encontramos es que solamente soporta Ambisonics de primer orden y nosotros queríamos probar órdenes superiores de Ambisonics, ya que acá se tenía un sistema de segundo orden. Así que para subsanar eso, utilizamos Max, que igual es otro lenguaje de programación visual orientado al audio, y nos permite hacer muchos procesos en tiempo real y también integrar, como dije antes, distinto hardware. O sea, uno lo puede llevar a binaural y también a altavoces, y uno puede integrar, no sé, visuales. Ahí ya depende como de... El límite es uno mismo, ¿no? Su imaginación. Y claro, acá nosotros tenemos el manejo de Ambisonics, gracias a las librerías de SPAT desarrolladas por IRCA. Y ahí sí podemos irnos hasta el orden de Ambisonics que queramos. La limitación es nuestro hardware, hasta dónde va a aguantar, ¿no? Listo, entonces para eso desarrollamos un algoritmo que aquí lo supercomprimí, en realidad no se ve así, pero básicamente eso hacía. Tuvimos la fortuna de que Unreal Engine y Max, las dos soportan comunicación OSC, que es un protocolo como muy sencillo de red. Así que explotamos esa bondad. Entonces hicimos que se comunicaran en dos vías. O sea, Unreal Engine mandaba a Max y Max mandaba a Unreal Engine información. Entonces se hacía en tiempo real. Y eso se codificaba en formato Ambisonics y se reproducía en un sistema de segundo orden de 12 altavoces. Listo. Y en la parte visual desarrollamos en primera instancia una réplica virtual del Laboratorio de Arte y Tecnología que está acá arriba, de la sala 2. Se integraron algunos elementos muy sencillos de gamificación, como botoncitos interactivos, una barra de progreso. Ahí les voy a contar para qué era cada cosa. Que por cierto, para esto contamos con el apoyo de David Valencia de Leufulab, que por ahí ya debe estar. Así que igual el agradecimiento desde ya. Entonces, ahora sí, con todo esto, integrando todo esto, implementamos un test al cual vinieron 31 voluntarios y voluntarias, que por acá veo algunos, un par de ellos. Todos, o la mayoría de acá, de la comunidad universitaria. Entonces, ¿qué hicimos? Estas posiciones que les mostré antes en el diagrama, las evaluamos las evaluaba aleatoriamente para que no supieran cuál era la que seguía. Entonces se hizo una dinámica totalmente como de juego. Lo que quiero aquí, no sé cómo acentuar, es que una vez que se desarrolló el test, la persona entraba y lo hacía autónomamente. Solo se le ponía unas gafas de realidad virtual y ellos hacían todo. Entonces eso hizo que fuera como algo bien dinámico. Entonces, para esto se tomó después la decisión de generar dos ambientes, igual como para reducir este fenómeno como de entrenamiento y al mismo tiempo de fatiga, en donde en el primer escenario, que era con el late virtual, digamos, se evaluaba la localización horizontal. Llegamos a un sonido, no sé, de la posición 3 y la persona tenía que apuntar con los punteros de realidad virtual. Si viene de la 3 o no sé, donde la persona percibiera de dónde venía. Y en el segundo escenario, ahí evaluamos la localización también vertical. Y aquí también introducimos un poco otro fenómeno, que fue poner sonidos como contextuales, aprovechando que teníamos también grabaciones de segundo orden, digamos, de exteriores. Lo pusimos como un poco para que tuviera coherencia el escenario con lo que escuchaba la gente. Y esto es importante porque tuvo una repercusión en el resultado, ¿ya? Entonces eso, fue sencillo, era como jugar un juego y digamos cada persona demoraba en total en hacer las dos rondas del test como 10 minutos, 15 minutos. Entonces, bueno, los resultados, igual explicar esta estadística tomaría bastante,
pero igual hablando de tomar conceptos prestados, tomamos prestado estadística circular de la parte de biología. Entonces, se hicieron básicamente dos test estadísticos, uno que se llama la prueba B, que simplemente nos dicen si un conjunto de muestras circulares tienden a ir hacia cierto ángulo. Y lo mismo la prueba de Marvia-Watson, que hace lo mismo, pero en un entorno esférico, ¿ya? Básicamente. Y la conclusión así rápida de esto es que los resultados nos fue muy bien en toda la localización horizontal, excepto a 180 grados, que es justo detrás. Y eso tiene bastante coherencia con lo que dice la literatura, porque también los humanos no estamos hechos para escuchar para atrás, nuestras orejas están para el frente, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la localización, digamos, en general fue buena y ese resultado es bastante esperable, lo cual nos da a entender también que los resultados fueron como bien consistentes de todos los participantes. Y en la percepción de alturas, igual aquí es una versión súper compacta. Lo que quiere decir todos estos números es que en las posiciones a 90 y 270, o sea, a los lados, las personas pudieron discernir si el sonido estaba a la derecha abajo o a la derecha arriba, y a la izquierda abajo o a la izquierda arriba. Pero cuando eso era al frente y atrás, ya no había esa consistencia, lo cual también se explica bastante con ese fenómeno de confusión frontal trasera y con que por la frecuencia que usamos, que fue el sonido de un keltehue, el usar sonidos de aves, siempre, igual está estudiado eso, siempre da la percepción de que ese sonido sea más alto. Entonces, como que ahí se juntaron los dos fenómenos, ¿no? Por eso no fue tan consistente en esas posiciones. Eh, Después de esto se hizo una entrevista informal muy rápida y aquí es donde cobra relevancia lo que les decía de agregar contexto a la prueba, porque ya vimos que los resultados, por lo menos en altura, no fueron como excelentes, ¿no? Pero curiosamente, la mayoría de voluntarios reportaron que en el segundo escenario se habían sentido más cómodos y ellos como que creían que ahí habían acertado más. Entonces, eso también llamó la atención al momento de hacer el análisis de resultados porque indica que la percepción auditiva es como multifactorial, no depende solo de nuestros oídos ni de nuestra fisionomía, sino también un poco como de lo que estás viendo, quizá de la comodidad que sientes en el momento, de la fatiga. Y de hecho, aquí viene la parte de gamificación. El hecho de que hubiera instrucciones que eran por audio y que hubiera una barra de progreso que te dijera, o sea, como que te ahorraba ese estrés de saber cuándo ibas a terminar. Hizo que se reportara también que hubo un mayor compromiso en la actividad y como también un mayor interés en hacerlo de buena manera, que justo es una de las bondades de la gamificación. Uno como que piensa en un juego y no quiere perder, ¿no? Entonces te hace como que te centres y hagas mejor la tarea. Eh, Así que eso, como conclusión de esto, a nivel localización, hubo un gran desempeño en el plano horizontal, lo cual eh, igual tiene sentido por el tipo de sistema de altavoces que se usó, que es lo suficientemente bueno para lograr esto. Eh, y claro, para poder tener un mejor desempeño en alturas, también se sugiere en la literatura que se aumente el orden de ambisonics, pero bueno, ya nuestros computadores no daban para más, ¿no? Y también necesitaríamos muchos más altavoces, así que se hacía más complejo el asunto en subir el orden. Lo que comentábamos, hubo un impacto de la gamificación y la realidad virtual, y fue bien interesante que se redujera la duración de las pruebas, que estas pruebas regularmente duran mucho y son tediosas y la gente termina mal con dolor de cabeza, y acá no. Quizá los que no estaban acostumbrados a la realidad virtual terminaron con dolor de ojos, ¿no? Pero igual salieron como contentos. Eso a mí me gustó mucho, como que todo el mundo se comprometió y le gustó la actividad. Eh, y el hecho de que la experiencia fuera positiva destacó eso, que hay un verdadero impacto positivo en tener interactividad y el concepto de inmersión, que es un concepto bien complejo, que también se está estudiando mucho, pero bueno, eso ya queda como para otras investigaciones. Eh, y ya por último, ya con esto cierro, es que
acá una parte bien sustancial fue el desarrollo tecnológico que se hizo y nos permitió entonces como hacer un compromiso entre dos plataformas que quizá son complementarias. Y eso estuvo bueno porque entonces eso abre espacio a integrar otras cosas, no nada más este test. O sea, entonces ya tenemos el desarrollo de comunicar un entorno de realidad virtual, el que sea, o sea, uno puede modificar la parte gráfica, igual con un software ultra flexible de procesamiento de audio. Entonces ahí uno puede agregar cosas como seguimiento de la cabeza, seguimiento del usuario, no sé, imágenes reactivas. O sea, ahí uno ya puede como echar a volar la imaginación y ese precedente está sentado y ahí como para los siguientes estudiantes que les interese, ahí ya está como esa base, no se parte de cero. Y claro, esto se puede aplicar en 1000 cosas, ¿no? No solamente en videojuegos. Y ya para cerrar, mi comentario final es eso. Un aprendizaje que nos llevamos de hacer este proyecto fue que es bien importante que esto se integre en proyectos no solo de ingeniería, no solo de acústica, que esto le da una visión como interdisciplinaria a lo que se está haciendo acá, a lo que se está haciendo en el proyecto Sound Labs, a lo que está haciendo en la facultad. Y que esa es como una invitación abierta a que también como que escuchemos, ¿no?, a otras disciplinas y nos complementemos con ellos y de ahí también nosotros aprendamos y también nosotros podamos como aportar un poco a otras áreas que quizá a veces suenan como bien ajenas, ¿no? Y eso, esto por si acaso se publicó en una revista científica, este trabajo, así que les voy a poner el de QR por si alguien lo quiere leer y ahí está toda la bibliografía también y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, gracias. A continuación vamos a dar espacio para un par de preguntas y posteriormente ya podemos ir a disfrutar del coffee break. Así que todas levanten la mano. Hola Saúl, ¿qué tal? Muy buena presentación. Tengo dos preguntitas cortitas. La primera, comentaste que la gamificación ayudó mucho, por ejemplo, al compromiso de la actividad, pero ¿crees tú que la gamificación también ayudó al usuario que hizo el test a quizás sentirse más confiado y dar resultados positivos? Por ejemplo, no sé, que el hecho de que exista esta barra influyó indirectamente quizás en que pudiera localizar mejor el sonido del QTU. Y lo otro, comentabas que esto igual tiene muchas aplicaciones fuera del mundo de la ingeniería y bueno, por lo menos desde mi parte que conozco mucho el ámbito de los videojuegos, el sonido y el cine, ¿en qué otro ámbito fuera de esto crees tú que esto se podría llevar a generar proyectos nuevos o ideas nuevas? Eso. Ya, bueno, respondiendo a la primera pregunta, totalmente. La gamificación tuvo un impacto de verdad como que no se esperaba. En primer lugar, esa decisión también se pensó de una manera muy práctica nomás, ¿no? Y ahí con ese feedback que se dio del usuario, por ejemplo, no sé si la barra como tal de progreso influyó en la localización, pero sí influyó en que el usuario no se sintiera tan fatigado, tan como no sé, fastidiado del test. Y eso hizo que entonces performara mejor. Como te decía, ahí lo que se acentuó fue que la percepción depende de varios factores. Y no solo la percepción auditiva, que fue lo que se medía en este caso. Yo creo que si eso se utilizara para medir otros parámetros perceptuales, eso podría salir también en la conversación, ¿no? Como que tuvo un impacto. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Esto es aplicable a N cosas. Hay muchas investigaciones en muchas disciplinas que están integrando realidad virtual. Y eso es interesante. Y no solo en la investigación. También yo quería hacer énfasis en que esto, por ejemplo, tiene muchas implicaciones artísticas. Y, por ejemplo, muchas veces, no sé, los artistas o los estudiantes de arte no tienen como que ese background de ingeniería para decir, voy a agarrar y voy a programar. Entonces también el hecho de que se desarrollen estas cosas, como decía, en nuestra facultad, abre mucho la puerta a que eso se creen como
colaboraciones entre disciplinas y ahí también se logren trabajos mucho más ambiciosos porque quizá nosotros como ingenieros a veces nos falta un poco más ese lado más sensible, ¿no? Entonces el hecho de poder hacer, como decía antes, ese compromiso entre disciplina, me parece que es uno de los grandes valores que aportó este trabajo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Hola. Hola. Me parece muy interesante tu proyecto. Me gustó mucho también la presentación de Física Press. Quería preguntar con respecto a la población que usas. Tú mencionaste que usualmente pues la mayoría de la población era como estudiantes de aquí, digamos que quizá entre los 18 o 25 años, suponiendo. Yo me preguntaba si quizás, si crees que es posible que cambiando la población, por ejemplo, haciendo este estudio con niños o haciendo este estudio con personas de la tercera edad, quizá podrían cambiar abruptamente los resultados. Qué buena pregunta. Y sí, de hecho, claro, aquí se utilizó un rango etario, digamos, de adultos. El rango estuvo entre los 18 y los 35 años, así que ahí más o menos que tuvo esa consistencia. Y de hecho, el usar este tipo de sistemas multicanal y con altavoces permite, en primer lugar, que se pueda aplicar a personas con distintas condiciones auditivas, no solo a nivel edad, como este tipo de sistemas permiten preservar las características de escucha de cada persona, entonces uno lo puede acotar, o sea, no niños, no personas mayores, también podría ser personas que quizá tienen cierta discapacidad auditiva, no sé, que un oído no les funciona bien o algo así. Entonces, yo creo que eso, el estudiarlo a distintos niveles es posible y por supuesto que tendría otros efectos, porque claro, por ejemplo, una persona mucho más mayor quizá le impacte negativamente esa gamificación, ¿no? Y quizá también a un niño le sobreestimule y entonces por eso también en estos estudios es bien necesario acotar la muestra, pero sí, y de hecho, por ejemplo, en respuesta a lo de los niños, este estudio, por ejemplo, no se podría hacer en niños, porque en niños muy chicos la realidad virtual está contraindicada, porque todavía no desarrollan bien la parte visual y pues les puede dañar como atrofiar estar tanto tiempo expuestos a eso.